Desde que vimos el cine, entendimos que debemos romper los acuarios que limitan nuestro crecimiento. Acuarios que no nos dejan crear mundos posibles, que no nos dejan salir de los límites de la realidad. Ahora, debemos entendernos como directores y actores de nuestras propias historias. Muy buen día para todos y para todas, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el gusto de presentar nuestra cuarta pieza audiovisual del ciclo de cine El Gran Pez. Hoy nos acompaña Jesús de Harto Arte, y nos acompaña John Lara, que pertenece al grupo de La Segatona, y vamos a hablar de la pieza audiovisual realizada hacia el año 2016, titulada Cuadras Armónicas, que nos habla de algunos aspectos de trabajo comunitario en la localidad de San Cristóbal. Entonces, bienvenidos a Jesús y a John. ¿Cómo están? Gracias. Hola, gracias. Bueno, esperamos que disfruten mucho este espacio. Y bueno, pues sigamos con la pieza. Sí, como gruero, un grupo campero. ¿Qué dice ese tono?
No sé si has visto unos murales que hay por la vía, que son unos de anteojos, un bebé, unos colibríes, bueno, esos son los que hemos hecho nosotros. Entonces, digamos que esa es la primera parte del proyecto que estamos trabajando ahorita. Y la segunda parte del proyecto ya trata de intervenciones de ese tipo, pero ya en casas. Y la idea de nosotros es trabajar en San Rafael, porque ese es un proyecto que ganamos con la Secretaría de Cultura. Entonces estamos, digamos, enfocados acá en San Rafael y trabajando con el permiso de la gente en dos temas principales. Uno, la historia de San Rafael. Y dos, es la flora y la fauna de San Cristóbal, de nuestro territorio. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para que, primero, los barrios de nosotros se vean más bonitos. Y segundo, para que sean más armoniosos. Se inventó un nuevo mito. Si usted sacude el cemento, ¿se ablanda? Después de este ascenso. La primera tienda que yo llegué a eso fue en el 50, 45, 50, en el 61, 62. Llegamos a Clavón. Y eso era, todo esto lo encontré yo cuando me trajeron dije, no, aquí está para jugar yo los apaches. Jugábamos los apaches, pero no era con pistola de verdad, sino eso, con un falso.
y aquí está bueno para jugar pistola. Ese fue el primer pensamiento que... Sí, sí, pero yo aquí iba a saber eso. Entonces, aquí las casas eran contaditas. Que no venga la policía y se la lleva. No me vaya a suceder lo de ¿El grafitero? el grafitero.
¿Sigues jugando? Dani, Dani. Ponchado. Acá, Dani, acá. Ponchado, por ahí. Ponchado. Listo, listo. Entonces, de un poco, hola Jesús, hola John. Entonces, Hola, hola. dando la Erika, empecemos como con la entrevista. La primera pregunta es, ¿en qué consistió Cuadras Armónicas y qué importancia tiene este tipo de propuestas para el territorio o diversos territorios donde los espacios para el arte y la cultura, digamos, son muy limitados? Es como la primera pregunta. No sé, que nos gustaría que nos contestaran. Vale, si quieren entonces le hago yo. Entonces, bueno, pues bueno, muchas gracias primero por la invitación del espacio, ahí pues, por esta iniciativa de fomentar un poco también la visibilidad de los procesos audiovisuales de la localidad y bueno, de otros territorios también. Entonces, pues nada, para iniciar, pues les agradezco ahí muchísimo la invitación. Bueno, pues yo hago parte, primero pues les cuento ahí rápidamente, también soy parte del colectivo Harto Arte, soy ahí como cofundador del proceso, que precisamente da sus inicios en la localidad cuarta de San Cristóbal, en la parte alta, más o menos UPZ 51, barrios Los Libertadores, San Rafael, Nueva Delhi, Juan Rey, bueno, y como para que de pronto nos ubiquemos espacialmente, porque creo que es muy importante, digamos, esta parte contextual para hablar un poco de la misma iniciativa de Cuadras Armónicas, ¿no? Pues Harto Arte, digamos que es un proceso que ha venido pujando por todo el tema del espacio público, por todo el tema de derecho y acceso a la ciudad, por el tema de trabajar todo el tema de territorios, y precisamente en el 2014, más o menos, empezamos a trabajar un proceso que parte primero de una necesidad como habitantes de un territorio, de generar un ejercicio de transformación de nuestro propio espacio de convivencia, ese espacio donde habíamos habitado, donde habíamos pues, vivido algunas aventuras de niños, pero un espacio también que creíamos que se podía ver e imaginar de otra manera, ¿no? Entonces ahí arrancamos una iniciativa precisamente que era ir a pintar algunos murales, en principio, con la intención de transformar nuestro barrio. Pues iniciamos principalmente pues el sector en el que habitábamos en ese momento, que era el barrio San Rafael y esta UPZ 51 que les acabo de nombrar, que recorre, digamos que barrios como el Quindío, barrios como Juan Rey también, que son pues famosos y de alguna manera reconocidos, pero también son muy estigmatizados también socialmente, ¿no? Esta iniciativa parte de un grupo de amigos, digamos, con quienes pues también habíamos caminado en la calle, habíamos andado la calle, Fabio, John, pues precisamente que nos acompaña hoy, Freddy, bueno, Humberto, bueno, ahí pues hay un centenar de amigos que también pues fueron parte como del mismo proceso y que ayudaron a consolidarlo, pero que queríamos de alguna manera entre todos pues generar un ejercicio, ¿no? Habíamos sido pues muchachos también que habíamos podido
pisar de alguna manera la academia, que habíamos podido hacer nuestros estudios y también esto nos daba como una facultad y un reconocer el espacio donde habitábamos de otra manera, ¿no? Reconocer también esos potenciales que hay allí de la convivencia, de lo popular, ¿no? Entonces iniciamos un proceso que consistía, como les digo, básicamente en transformar las fachadas de las casas a través de unos murales, pero que, digamos, lentamente fue creciendo en un proceso donde no solamente empezamos a hacer murales, sino donde nos empezamos a encontrar con aspectos como la casa y nos empezamos a encontrar como la construcción de unos imaginarios populares muy importantes, con la construcción de una identidad por ser habitantes de los territorios de los cerros orientales, ¿no? Teniendo en cuenta que precisamente pues este sector de la UPZ 51 está prácticamente en la punta de la montaña, cercano al páramo de Cruz Verde, sí, ahí a los cerros orientales, que San Rafael, precisamente, que fue el barrio donde más hicimos intervenciones, pues está ahí, prácticamente ahí ya en la entrada de toda esta zona, de alguna manera, pues de reserva también, considerada de esta manera. Entonces empezamos a encontrar una identidad allí y esto también nos fue llevando como a pensar en que esas construcciones, esas creaciones, esas intervenciones que íbamos a hacer de muralismo, tenían que también desarrollar un trabajo y una apuesta desde esa identidad, ¿no? Desde esa apuesta también patrimonial, digamos, que también pues, ha sido muy importante a nivel local, digamos, la localidad de San Cristóbal pues también ha venido pues rescatando mucho de su parte patrimonial y primordialmente toda esa riqueza entre flora y fauna, ¿no? Entre otras, ¿no? Como tiene que ver también como todo el tema de la vidriera, de los barrios populares, pero digamos que prima principalmente la ubicación geográfica que nos ubica, ¿no? El estar cerca, pues a los cerros, pero también tener el páramo de Cruz Verde ahí a unos cuantos kilómetros, tener también la entrada al Parque El Delirio, tener un mirador como el Parque Entre Nubes, entonces digamos que iniciamos una iniciativa en comienzo, creíamos que era un proceso pues que era fácil, eh, digamos que decidimos como empezar a hacer unos murales primero en unos puntos muy primordiales del territorio y después tomamos la decisión de poder desarrollar como un corredor, un pequeño corredor que digamos, se trabajó en el barrio San Rafael, donde pues en este trasegar de cuadras armónicas se hicieron más o menos un aproximado de 40 intervenciones de murales, ¿no? De diferentes formatos y tamaños, ¿no? Trabajando con materialidades como el ensamble de baldosa, el mosaico, la pintura, ¿sí? El stencil también, entonces fueron ahí como multiplicidad de materiales con los que trabajamos. También digamos que ese proyecto también nos permitió de alguna manera también poder invitar a otros artistas que estuvieron participando y estuvieron allí como también apoyando el proceso en un par de convocatorias que hicimos, pues un poco más hacia amigos y redes de conocidos que en ese momento empezamos a reconocer y empezamos a encontrarnos y que también estaban haciendo apuestas como muy similares, como por ejemplo es el caso de Surbamos en Ciudad Bolívar, quien también estaba haciendo un proyecto allí llamado Museo Libre y que en ese momento también se encontraba con una apuesta también allí. Digamos que Cuadras Armónicas era eso, era buscar como la armonización, la transformación de alguna manera de nuestro territorio. Y creo, bueno, personalmente creo que estos proyectos, si lo mira a uno ya en un trasegar un poco más profundo, pues uno se encuentra a ver con la importancia de transformar el espacio, ¿no? La importancia también de cambiar imaginarios, de romper con esas estigmatizaciones que existen frente a los territorios, la importancia de hacer ejercicios de democratización del arte en los territorios también, ¿no? Y democratización del arte más allá de lo que a veces se ve en ciertos espacios formales, y es que se cree que trabajar en lo popular no es de calidad, o trabajar en lo popular es simplemente tratar de llenar vacíos, pero realmente creo que con Cuadras nosotros intentamos, más allá de eso, pues fue construir una apuesta muy ambiciosa al tratar de generar este corredor. El proyecto se hizo en dos etapas, se hizo una primera llamada Cuadras Armónicas como tal, y una segunda etapa que se llamó Cuadras Armónicas Arbolario, ¿no? Porque ahí empezamos a encontrar unos lenguajes y como otras cosas que nos acercaron a otros diálogos muy distintos, ¿no? Pues digamos, creo que, digamos, para la localidad de San Cristóbal casi que fue un proyecto único
digamos, no, aunque no lo fue a nivel, digamos que no puedo decir que a nivel nacional o a nivel global esto ha sido único, no, pero puedo decir que a nivel pues, local sí fue muy importante el proyecto porque era la primera iniciativa que se hacía desde el muralismo y desde este ejercicio gráfico en un territorio y que se estaba pensando un corredor y al mismo tiempo el tema de la identidad y la memoria. Eso creo que ha sido muy importante también y pues también un proyecto que no solamente pues trascendía como en esa parte plástica, sino que empezó a tener otra, a brillar en otros, en otras cositas, como fue el tema de que, bueno, pues eso nos dio la oportunidad de crear una plataforma web, también de pues llegar a una producción audiovisual y a una producción de algunas como propuestas audiovisuales que en ese momento empezamos a trabajar también y que han sido pues también lo que le ha dado de alguna manera, digamos que forma a lo que es, digamos, el colectivo Harto Arte, pues hoy en día, ¿no? Digamos también para nosotros como colectivo y personalmente para mí así fue un proyecto muy importante porque también, pues en comienzo lo empecé a ver con una iniciativa muy propia, sin ninguna excusa de más, ni esperar mucho, pero posteriormente se fue transformando también en mi proyecto de grado, ¿no? Se convirtió en mi proyecto de grado y por eso pues después con John, que nos apoyó ahí desde la Segatón Audiovisual, se va a proyectar la apuesta del ejercicio audiovisual, ¿no? No sé, ahí John, si de pronto quieres retroalimentar un poco más también. Vale, sí. Bueno, pues Jesús ahí hace una descripción bastante amplia, bueno, bastante completa y pues también un poco amplia en el sentido de que sí cuadras armónicas en esas dos fases. Fue un proyecto casi de 2 años y bueno, a eso sumémosle el proyecto de producción del documental. Entonces siempre fue un proyecto amplio que tuvo exposiciones en la parte baja de la localidad o unas cosas que se expusieron en el centro. Como lo dice Jesús, pues ya digamos, en este transcurso de los 2 años también todos comenzamos a crecer y a madurar, pues como en el pensamiento, en lo que veníamos haciendo. Pero yo sí me acuerdo también, digamos, de cómo esta propuesta inició. Claro, ya todos comenzamos a coger, digamos, academia, pero el inicio de esta propuesta fue lo que mencionó Jesús en un momento, y era la amistad, el grupo de amigos que habían crecido, tal vez el grupo de amigos que creció en un lugar periférico, que creció como grupo que escuchaba otro tipo de música, como un grupo que creció escuchando el rock, que creció mirando hacia el teatro, mirando hacia el circo, y bueno, como mirar todos estos elementos que nos permitieron crecer y que también comenzábamos a notar un deterioro en los mismos, ¿sí? Yo me acuerdo que como una de las preguntas grandes o iniciales de cuadras armónicas era por el vecino, ¿sí? Cómo esa palabra notábamos que se estaba deteriorando, ¿sí? Como que ya no reconocíamos al vecino como lo reconocíamos anteriormente cuando éramos más pelados, que sabíamos quién era el que nos vendía el pan, que sabíamos quién era el que nos vendía tal elemento, que había como una interrelación, ¿sí? Que sabíamos quién vivía al frente, quién vivía atrás. Eso como que sentíamos que se iba perdiendo un poco, ¿sí? Hasta lo notábamos en las fiestas de las Navidades y demás elementos, que antes era toda una fiesta, antes era todo un encuentro. Eso se iba perdiendo. Y eso lo enmarcamos en un elemento desde el cual comenzamos a hacer unas primeras piezas en mosaico, que eran las mesas. Recuerdo que cogimos unas mesas y comenzamos alrededor de las mesas estas redondas, de los tablones redondos, a cuestionarnos como, bueno, ¿y esto qué es? Vamos a hacer un mosaico, pero no únicamente es el mosaico. ¿Qué implica la mesa? Bueno, la mesa estaba implicando tal vez lo que se nos había perdido, que es el encuentro con el otro. La mesa es el lugar donde la familia en muchas ocasiones se sienta a comer, pero también se sienta a dialogar. Ahí nos vamos a dar cuenta en el documental también que el elemento de la mesa es un elemento también que tiene cierto protagonismo en la pieza audiovisual, lo digo, tanto en la pieza plástica,
proyecto comunitario como en la pieza audiovisual. Entonces, eso me parecía chévere. Me parecía también que era un ejercicio de apropiación, ¿sí? Donde los vecinos se estaban apropiando. Nosotros también como pelados estábamos también apropiándonos de lo que estábamos haciendo, de nuestro proyecto. Y hay algo también bien importante como para cerrar la idea, y es que nosotros estamos en periferias, digamos que hay como toda una mirada hacia estos sectores, tanto de las personas que no son del sector como de la institución, y no, muchas veces de las personas del mismo sector. Cuando nosotros llegamos con esta propuesta, fue muy difícil ganarse como la confianza de la gente. Primero porque no veníamos de una institución, porque éramos pues los pelados del barrio, como poco desconocidos, como un poco enmarcados en ese coso de, bueno, los loquitos ahí que van a hacer algo, pero entonces ganarse esa confianza de que el primer vecino le permita a uno dañarle el muro, picarle el muro y después construirle un árbol en baldosín, pues fue complejo, fue complejo. Ahí quedan muchas anécdotas de ese ejercicio de la primera casa. Y eso también me parece que repercutió en que los vecinos tuvieran tal apropiación que ya después uno llegara al sector y dijera, oiga, ¿quién hizo eso? Ah, no, un vecino que hizo un letrero con tapas, que recicló las tapas, hizo un letrero. Ah, bueno, al año vamos y, oiga, mire, es que el vecino dijo, no, ¿cómo así que mi casa no la pintaron? Porque no pintamos todas las casas, sino ciertas casas. Y ahí ellos hicieron entonces su intervención, yo no me acuerdo ya cómo se llamaba el burro que había arriba, pero dibujaron el burro que estaba allá, otros dibujaron unos lobos, y una apropiación bien interesante. Eso me pareció bien chévere. Creo que el proyecto Cuadras Armónicas tiene muchas cosas en sí mismo. Ese sería mi Yo cierre. quería solamente complementar ahí un poco, algo también Sí. creo que John me hizo pensar, que también como para que no se nos quede ahí por fuera, y es que también era como de esos primeros, bueno, no sé si los primeros, pero pues de esos proyectos de nuestra época también con un gran alcance a nivel distrital. Cuadras logró pues también un reconocimiento que no ha logrado otros proyectos, digamos, pues a nosotros, digamos, empezamos primero a ganar que vinieran muchas personas de afuera, por ejemplo, en el proyecto. Entonces hubo visitas de colegios, muchos recorridos, canales como Canal Capital nos visitó en varias ocasiones para hacer varias notas. O sea, como el proyecto en sí tuvo un reconocimiento que, pues digamos, no era como ese reconocimiento, no sé, como comercial, pero sí era un reconocimiento a la potencia que tenía el proyecto. También, digamos que algo que hicimos y que creo que es muy fundamental durante la creación del proyecto fue trabajar mucho en redes sociales, y era movernos a través del Facebook, a través de un blog, y eso como que le dio una visibilidad que en otros momentos no habían tenido otros proyectos. Y digamos que ahí John resalta algo que también es muy importante, y es que aparecen unas materialidades en la construcción del proyecto que se van a poder ver lenguajes que son parte del territorio. Entonces la baldosa como esa materialidad que se volvió muy importante para la construcción del documental, pero también para la construcción del mismo proyecto, porque pues hablar de esta materia que provenía de las casas, y una gran mayoría de las casas están llenas de estas, hablar del encuentro, ¿no? Trabajar con estas mesas que realmente eran comedores. Lo que hacíamos era ir a comprar comedores que desechaban en algunos sitios y los utilizábamos para construir como esta serie de mandalas que estuvimos haciendo. Ahí también digamos que se entrecruza, y algo que no quería que se me quedara por fuera porque creo que es muy fundamental, son, pues bueno, también veníamos de academia y de estar estudiando, entonces aparecen un par de, ahí de personajes dentro de esa construcción de todo el proyecto. Por un lado, yo creo que uno fundamental que ha sido como pionero en el proceso de Harto Arte, pero también en nuestro propio trabajo, que ha sido Underweiser con todo el tema de las 5 pieles del hombre, y creo que ese manifiesto se vuelve muy importante para la construcción del documental, como en sí también del mismo proyecto. Ya cuando en algún momento lo reflexionábamos, veíamos lo que estábamos haciendo y la escala del proyecto, y cómo este autor en este manifiesto reflexionaba frente a algo que nosotros estábamos haciendo. Por otro lado, también aparece pues un autor ya pues muy colombiano también y muy reconocido también, que es Armando Silva, con todo el tema de imaginarios, ¿no? Y que vamos a tomar como mucho de esos elementos y de su teoría, de su
de su trabajo teórico y de sus diálogos para también construir, digamos, lo que va a ser después el documental. Como que ellos fueron como en un momento referencias para construir la apuesta física, pero después fue muy importante poder reflexionar lo que queríamos en el documental a partir del trabajo también de ellos. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. La verdad me parece que nos están hablando como de un contexto muy amplio y creo que es bien importante lo que ustedes nos están nombrando, porque allí me surge la duda de cómo entonces fue el proceso de creación de la pieza audiovisual, cómo entró en contacto, digamos, con esa materialidad que nos habla Jesús de los comedores y cómo empieza entonces a formarse una idea de hacer un audiovisual que mezcla varias técnicas, ¿no? También desde el audiovisual. Está bien, si bien está toda la técnica física que nos habla desde las plásticas, cómo empieza también allí pues a combinarse con animación, con ficción, con documental y pues generar también esas otras miradas pues artísticas que no solamente son plásticas, sino que también empiezan a volverse en medios que pues también les aportan en el trabajo de creación. Vale. Yo creo que nosotros estábamos en el estupor creativo, así reuniéndonos todo el grupo, donde estaba, no sé, Fabio, que es sociólogo, donde estaba Freddy, que es cocinero, o bueno, que en ese momento estaba como en el rol de cocinero, porque él es músico, pues estaba el músico, habíamos muchos como parche de amigos, ¿sí? Y que crecimos, o sea, que desde niños crecimos y cada uno tomó su rumbo, pero no se perdió esa amistad y comenzamos a trabajar. Ese estupor de creatividad que se nos salía de las venas y esto, fue algo bien interesante porque dijimos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer este ejercicio? Como lo mencionaba Jesús, para nosotros fue bastante importante las plataformas, ¿sí? Movilizar esto por internet. Habíamos hecho varias piezas ya audiovisuales que acompañaban nuestro proyecto y comenzamos a dialogar sobre el documental. ¿Qué queríamos del documental? ¿Sí? ¿Qué queríamos de esta pieza? Porque no es una pieza que nos esté narrando de manera clásica como Cuadras Armónicas es un proyecto que se hizo en el barrio tal 2017 y sale Jesús así en la entrevista y después salgo yo así con cara también así de más de sector popular y no, es un proyecto que uno decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y en esa época yo estaba en el tránsito de la universidad también, estamos mirando un poco estas cosas del experimental, de bueno, ¿y qué es esa vaina experimental? ¿Y qué es eso? Pero no nos narra, ¿qué nos quiere decir? Ahí comenzamos también en ese ejercicio de parche, ¿sí? Porque algo bien importante que hemos tenido como en el parche, en los dos parches, es el aprendizaje, ¿no? Cómo yo me fortalezco el aprendizaje que tiene Jesús, cómo me fortalezco el aprendizaje que tiene Felipe, del que tiene Erika, cómo eso comenzamos a fortalecerlo. Y también, bueno, pues por el querer aprender, también por el recurso, que muchas veces los recursos económicos son una desventaja, pero pueden ser una ventaja en cuanto le permiten a uno generar ciertas creatividades, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nos comenzamos a montar todo un rollo con el personaje de este documental, que es Cuadras, ¿sí? Y bueno, ¿y quién es ese tal Cuadras? ¿Y qué pasó? ¿Y qué vivió? Entonces como que intentar que Cuadras reviviera lo que nosotros hicimos, que nos cuente sobre lo que hicimos de manera plástica, de manera comunitaria en el proyecto, pero también que fuese una pieza independiente, ¿sí? Que pudiéramos verla como otra obra de arte, como otra propuesta, y no como el resultado únicamente del proyecto de Cuadras Armónicas, ¿sí? Entonces, eso pues es una cosa bien interesante, que me pareció bien interesante la propuesta de nosotros como organizaciones, y es el no limitarnos, sino hacer únicamente lo que ya está preconcebido. Sino, bueno, somos artistas, botémonos ahí el cabezazo. También,
pues Cuadras Armónicas lo hicimos sin presupuestos fijos, no teníamos un patrocinio, muchas cosas las hicimos desde el querer, desde la amistad, desde el este. Entonces también decíamos, no, pues no tenemos que rendirle la cuenta a nadie. No es como cuando uno hace un video eh, para una institución como Ideartes, que entonces tiene que responder una pregunta y tiene que salir 2 entrevistas, y si puede tomar una imagen de un vecino así que esté con cara de necesitado, porque el objetivo de la institución es que cuando se hace un proyecto en las periferias es porque, bueno, hay unas necesidades grandes. Bueno, también en ese momento veníamos bastante obsesionados con esto de la toma de la realidad, ¿no? ¿Qué realidad nos quieren vender y quieren mostrar? Creo que eso es un poco como el marco en el que creo que se hizo Cuadras, y por eso viene tan mezclado, porque Johnny, pues él nos colaboró mucho con la animación, pues él es un pilo con esas vainas. Estaba lo plástico, que no queríamos dejarlo por fuera, estaba lo audiovisual, estaba la teatralización. Si ustedes se dan cuenta, hay unos actores de manos y pies muy berracos. Entonces, Jesús sabe cuáles son los actores. Y eso, entonces, pues creo que es eso. No sé, Jesús, cómo la ve ahí. Sí, yo creo que John resalta ahí varias cosas y bueno, yo quiero empezar también por una y es que, claro, digamos que algo que, digamos, cuando empezamos como ya a encaminar como que lo que queríamos que cerrara Cuadras, porque también hablábamos de que era un proyecto que ya había durado 2 años y iba algo más de 2 años y nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo cerrar esto? Digamos que yo estaba ya como en el proceso también de finalización de mi trabajo de grado. O sea, me demoré 2 años, casi 3 años para cumplir con mi trabajo de tesis, pero 2 años, 3 años en los que yo creo que aprendí mucho. Pero estábamos como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo cerramos esto? Y digamos que, pues John, con el proyecto de la Segatona, ha venido caminando y trasegando con todo el tema de la producción audiovisual hace rato. Ya habían venido precisamente con Felipe, que hoy está aquí también en este espacio, como haciendo algunas cosas también. Y pues de alguna manera a mí también la producción audiovisual siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, y como yo lo decía, veníamos haciendo cosas desde el colectivo. Entonces dijimos, pues hagamos un documental. Y algo que va a pasar, que yo creo que, bueno, de pronto ahí, que no se volvió muy importante, y creo era que durante los 2 años y pucho que duró el proyecto de Cuadras Armónicas, nosotros fuimos muy juiciosos haciendo registro y hicimos un registro audiovisual que le hicimos al azar, ¿no? No era una cosa como que nos viéramos proyectados del comienzo del documental, sino que empezamos a hacer registro. Entonces, diariamente yo había comprado en ese momento una Canon, una Nikon, perdón, 5100, que todavía anda por ahí dándolo y precisamente nos ha ayudado para hacer otras piezas y que precisamente empezamos a documentar con esa. Pero entonces John también tenía una cámara y hacía cosas y grababa. Johnny subía con su celular, con otra cámara y grababa. Entonces todos grabamos. Entonces nos dimos cuenta en un momento que teníamos 1 tera de material audiovisual de todo el proyecto. Y decíamos, ¿y qué hacemos con todo ese material? Ahí empieza un ejercicio que yo creo que también hay que valorar, digamos, el esfuerzo que digamos, se hizo ahí de la mano con John, y fue como sentarse a pensar sobre ese material, y fue como no desechar ese material, sino empezar a estudiar ese material que teníamos, y nos sentamos con John a pensar qué podría pasar con ese material, y a revisar, digamos que fragmento por fragmento, las piezas que teníamos, los momentos. Nos sentamos con John a pensar un poco qué era lo que queríamos, y es aquí donde, digamos, empezamos a hablar de la añoranza, ¿no? Y del encuentro, y cómo queríamos que el documental nos hablara de la importancia del encuentro, y por eso, digamos, que el mismo final del documental es eso, es un encuentro en nosotros mismos, jugando en una cuadra, y echando yermis, algo que nos fascinaba y que era muy bacano, pero que sucedió en el proyecto. O sea, en ningún momento nos planteamos hacer eso para el documental, sino que se dio porque en un momento de los procesos y los momentos nos dábamos cuenta que los momentos más bellos y más armónicos realmente del proyecto era cuando lográbamos que llegara mucha gente y que nos encontráramos, ya fuera porque había un evento de comida, ya porque nos inventábamos algo por el juego, o porque había espacios de pintura y entonces llegaban un montón de gente a pintar, y de pronto nos sentábamos a echar una cerveza y nos reuníamos todos a tomar una cerveza, y ahí habían unos momentos que para nosotros se volvieron muy importantes. Entonces, como que
eso fue muy importante, el habernos sentado y haber dialogado y haber discutido mucho. También un poco en ese ejercicio empezamos a hablar mucho de los elementos fundamentales del proyecto. Entonces está la casa, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? Y entonces todo el recorrido que hace el personaje allí en su casa y empezábamos a describir cómo la casa representaba el territorio, ¿no? La casa, las escaleras, la llave, la cama, el techo, los sueños, ¿no? Entonces como que empezamos a pensar cómo meterle ahí unos elementos y jugar con esos elementos de una manera pues más arriesgada, más poética también. Y en ese momento pues también teníamos, de alguna manera, Harto Arte ya venía como de haber hecho algunas piezas audiovisuales que tenían una serie de animaciones. Johnny pues como John ya lo dijo, pues estaba fascinado también por ese ejercicio y siempre le ha gustado como trabajar esa parte de animación y como que nos proponía, pues hagamos esto, metamos acá tal cosa, metamos acá tal sonido y entonces pues digamos que fue algo que también fue como alimentando mucho el proyecto. También ahí cabe rescatar también bastante, pues precisamente ya anteriormente habíamos hecho un proyecto donde habíamos invitado a un músico a participar, Jorge, creo que no me acuerdo bien del nombre de él, Jorge, y precisamente le pedimos el favor a Jorge, a un conocido, un amigo, que le había gustado el proyecto que estábamos haciendo porque ya lo habíamos invitado a animar, a hacer la musicalización de un mandala y una pieza que habíamos construido para una pieza audiovisual, que si él se arriesgaba a hacer la producción del documental. Pues digamos que Jorge fue muy fundamental en la construcción del documental porque claro, él le dio un tinte también muy alto, un tinte que queríamos que fuera muy diferente y creo que algo que nosotros cuando en las veces que lo proyectamos el documental en los sitios le preguntamos a la gente sobre si el documental tenía la capacidad de generar esa añoranza como y nos decían que sí, creo que aún lo logra, ¿no? Es muy sensitivo el documental cuando uno lo ve y ve como ese trabajo de grisalla, de grises y luego de colores. Hablábamos también mucho de los sueños, ¿no? Y creo que con John siempre intentamos que el documental hablara un poco de esos dos momentos, ¿no? El personaje, ¿no? Cuando llega a su casa, pero también el momento en el que él está en el territorio y que está viviendo otra cosa. Algo que pasó con Cuadras, que yo creo que también es muy fundamental y que nos llevó a ese ejercicio, es que Cuadras, a pesar de que fue un proyecto que nosotros lo proyectamos hacia la comunidad, por la, no sé, yo creo que como que, por ser como el primer proyecto que hacíamos de una monumentalidad tal, y por falta pues de experticia también hay en muchas cosas del trabajo comunitario, también el proyecto se cerró mucho a un trabajo muy de nosotros, o sea, muy del colectivo y muy de artistas que invitábamos. La comunidad participó prestándonos sus espacios y algunos se vincularon en algunos momentos, pero la participación no fue como tal cual como lo quisiéramos. Pero lo que sí fue importante fue nuestra participación y lo que como parche logramos hacer con ese proyecto. Entonces, cuando uno ve también el documental, uno constantemente ve imágenes del parche, del colectivo y de diferentes personas que participaron y los diferentes artistas que llegaron. Entonces eso se vuelve muy, yo creo que es muy fundamental en la construcción del proyecto, porque le dio eso que John habla de la amistad, de la familiaridad, lo construimos ahí, de la familia, y estábamos haciendo familia a medida que estábamos haciendo cuadras armónicas, y era muy importante como que eso se volvió como una cosa que yo creo que nosotros también intentamos potencializar cuando hicimos el guión, cuando se hizo el trabajo, digamos, de alguna manera también de producción, porque entonces en el trabajo de producción nos tocó utilizar la casa de Johnny como para que se convirtiera en el escenario, hablar con algunos amigos para que nos dejaran grabar, digamos, como que nos tocó mirar la manera en que lo hacíamos, digamos, ahí también yo creo que es también importante como nombrar un poco que, pues, digamos, este documental también se hace de alguna manera casi que con las uñas. Realmente no teníamos mucho presupuesto para trabajar. Fue un documental que hicimos apenas con lo que podíamos trabajar. En ese momento teníamos dos cámaras, era una Canon y una Nikon, y era lo que básicamente teníamos para producir todo el proyecto. Digamos que Jorge prácticamente nos hizo pues un favor que realmente pues, fue un favor más que otra cosa, toda la producción de audio que produjo, pues todo el trabajo que le metió John a la producción, digamos, tanto audiovisual como de edición, lo que hizo Johnny también, pues fueron, digamos que trabajos de mucha entrega, pero que nunca fueron reconocidos. Digamos, con el esfuerzo lo que logramos fue lograr
pues tener un recurso para hacer la producción, como para poder pagar el transporte, la movilización de cosas, ir a un lado, ir al otro, que era lo que se lograba, y de estirar como mucho el recurso, porque digamos que estos recursos salían como de algunas iniciativas locales, distritales en las cuales participamos, de recurso público, pero que lo que hacíamos era estirarlo lo más que pudiéramos para poder hacer lo que queríamos, ¿no? Ahí yo creo que algo que solamente quería como ya cerrar con esto es una anécdota muy personal, y es que yo cuando le mostré el proyecto que estábamos haciendo a mi tutor, que pues es un artista acá Bogotá, no, es Hernando Velandia, y es un muy buen artista, él me decía, ¿y usted por qué no hace simplemente un documental ya, lo que es un documental? Y yo le decía, no, pues eso no es lo que queremos que la pieza sea única, queremos que esto sea un producto también muy distinto y que tenga la calidad de una pieza de arte también. Creo que ahí es muy particular porque me pasó que mi propio tutor ni siquiera reconoció el valor de lo que estábamos haciendo, o sea, lo reconocían por fuera, pero fue una lucha como para que él entendiera por qué yo me arriesgaba a hacer un proyecto tan, pues, tan ambicioso y tan complejo también, porque no era fácilmente hubiéramos podido pues poner las imágenes consecutivas en una línea de tiempo de todo el proceso y ya, pero nos atrevimos a hacer una postproducción que digamos nos demandó también ahí pues un gran tiempo y también pues un trabajo largo que yo creo que el documental también se demoró casi que más de 6 meses más de 6, yo creo que casi un año en Más, lograrlo claro. casi en lograrlo materializar. ¿Mm? Sí, eso demoró más tiempo. Sí, pues digamos que el documental creo que para nosotros tiene muchas, eh, como grupo, pues tiene muchos sentires, ¿no? Yo creo que trae también a la memoria muchas cosas como bonitas que se hicieron, que realizamos. Eh, pues básicamente también lo mismo, ahí comenzamos a fortalecer este diálogo del cine comunitario, ¿sí? Claro, no lo que especifica Jesús, no trabajamos con una comunidad afuera, sino con una comunidad interna que era el grupo. ¿Mm? Entender que nosotros también nos estábamos reconociendo como personas, que estábamos en ese proceso eh, de estar algunos saliendo del colegio, otros estar entrando a la universidad, estar tomando sus profesiones, ¿sí? Estar como madurando nosotros también. Entonces, ese ejercicio es bien bonito porque trae como muchos de esos recuerdos y también trae como para mí trae esa bandera de las posibilidades de hacer, ¿sí? Como esa, 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 esa cosa de, bueno, ¿qué necesitamos para hacer? Pues necesitamos es las ganas. Listo, ahí embalamos, como se dice, a mucha gente. Porque claro, decirle a la mamá de Johnny como, su merced, venga más tardecito porque es que aquí ya tengo como 3, 4, 5 aquí metidos grabando. Y no, ellos son muy hermosos porque también una paciencia. Nosotros llegamos digamos, dentro del colectivo, oficialmente, pues estábamos Jesús, Johnny y mi persona. Y Johnny pues prestó la casa. Cuando ya terminó involucrado el hermano, Manuel, terminó involucrado como actor. Esa es la persona que ustedes van a ver ahí. La hermana también nos estuvo ayudando con unas cosas de luz. Y bueno, ahí terminaron enrollados todos. Que fue algo chévere porque pues es la recocha de la amistad, es la recocha de estar entre amigos, pero también es la seriedad de querer hacer una pieza buena, lo que nosotros en ese momento considerábamos buena y que pues creo que tiene muy buena calidad, querer darle esa dignidad también a nuestra pieza y decir, bueno, nosotros no sabemos hacer música, busquemos quién nos ayuda con esto, busquemos quién nos colabora con aquello, busquemos cómo le hacemos un lanzamiento, entonces llevémoslo a una exposición, listo, no tenemos, entonces busquemos cómo hacemos nosotros ese espacio y eso fue, creo que eso es bien importante, que la pieza no, a pesar de que es entre amigos, que es entre ese crecimiento, la pieza nunca la intentamos hacer como una mirada, por llamarlo de alguna manera, mediocre. Nosotros dijimos, tenemos que botarle toda la energía, claro, ya cuando uno lo pasa a revisar, alguien nos va a decir, uy, pero técnicamente tiene esto, técnicamente no tiene aquello. Eh, hay una imagen
que es Iniciando el Documental, donde salimos del barrio donde estamos trabajando el muro y bajamos hasta la casa de Johnny. Eso eran unos 10 barrios, digamos, por la Más, avenida. eran mucho más. Oh, claro, mentiras. Claro, bueno, eso como unos 15 minutos en el bus, en el carrito. Y con Jesús, entonces, un amigo que es Ángel, que es el de la tienda, que tenía su carro para transportar sus alimentos, una camioneta, pues ahí nos subimos con Jesús. Y ahí en el platón, que pucha, bueno, coja la cámara uno y el otro coja y abrácelo. Con la Steadicam. Sí, bueno, sí, con una cámara pequeña Con la que tenía. Steadicam. Entonces ahí tocó, yo no me acuerdo cuál de los dos fue que nos abrazamos, pero ahí nos cogimos y uno coja la cámara y el otro vaya abrazándolo. Porque no teníamos soporte para amarrar la cámara al carro, nada. Hagámosle, hermano. Ya nos prestaron el carro, hagámosle. Claro, vamos bajando y ahí tremendo accidente de los SID. Y estaban todos los conductores ahí. Y claro, qué chiflada tan berraca la que nos pegan a nosotros. Uy, uy. Uy. Claro, nosotros íbamos plena escena de Titanic, porque pues iba así uno con la cámara y el otro aquí abrazándolo. Pues para nosotros es normal porque somos parceros de toda la vida. Claro, ya cuando pasamos a los ojos del otro, tal vez lo que dice un poco Jesús con lo que le pasa con el docente, cuando ya pasamos a los ojos del otro, hay tal vez toda unos juzgamientos que se salen de la experiencial que fue para nosotros la película. ¿Sí? Que yo creo que eso queda ahí entre las experiencias de uno, de todo lo que se tuvo que vivir y no se tuvo que vivir en ese hacer, porque para nosotros también fue una recocha seria. Entonces me parece chévere, y me parece chévere de los proyectos comunitarios, que muchas veces no está uno, bueno, ¿quién es el director? Bueno, ¿y quién es el productor? Oiga, pero usted no me dijo tal cosa. Oiga, el error de cámara. Marica, la cagamos, oiga, toca volver este man sí es vago. Mire, tocó volver a hacer esto. Ya. Sí, claro que no es lo ideal para una producción ya más seria, pero nosotros nos la gozamos bastante. Esa es la idea de Cuadras Armónicas, tanto de lo plástico como en la producción audiovisual. Sí, hay Sí. algo también. Bueno, dale. No, pues digamos que lo que yo quería decir que me parece como interesante un poco, digamos, la pregunta es porque se ve que es un ejercicio interdisciplinario, ¿no? En donde, digamos, está la visión de diferentes, digamos, miradas, está la mirada, pues del artista, del sociólogo, entonces por eso también, digamos, el reflejo final, digamos, de este trabajo es diverso, ¿no? Muestra también esa diversidad y eso me parece muy interesante. O sea, hay diferentes voces que están contando, diferentes voces que están narrando, diferentes conocimientos, y eso hace también que, pues, que el documental y que esta pieza sea, digamos, bastante dinámica y sea también chévere y pues agradable verla, ¿cierto? Entonces a mí eso me parece chévere, pero también me parece chévere que este ejercicio va ligado, digamos, como con el trabajo que hicieron con la comunidad, el arte plástico, sino como, digamos, como ustedes decían ahorita, no es solo el documental por sí solo, que es un ejercicio que se hace y, digamos, y que es bastante válido, pero no, veo que acá va de la mano tanto como digamos, como la parte, digamos, de la intervención con la comunidad, el documental, todo el proceso que hicieron, digamos, digamos, como de la instalación con el muro, como que todo ha unido, como que todo lo que nada más que me ha hablado, que para mí todo es un tejido. Es decir, yo no puedo comprender el documental si no entiendo el proceso. No puedo entender el proceso, digamos, que hicieron con los murales si no entiendo el proceso que hicieron con la comunidad. Entonces me da esa sensación de que todo es un tejido y que todo está conectado y que si uno quita una pieza, pues, digamos, no se podría entender como tal el proceso. Entonces eso me parece interesante digamos, de lo que me están contando. Y ya como por último, quería decirle que también es una propuesta que también le da como una entidad al territorio, pero también le da una especie de